Hola, soy Gerardo Ayer Rodríguez Sierra, octavo semestre para la materia de habilidades, desarrollo de habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son todo lo relacionado con la percepción, el procesamiento, el resguardo y el posterior uso de la información adquirida día con día. Esto pues en el ámbito, principalmente en el ámbito de estudio, que es el enfoque que tiene esta materia. Puede ser desde elementos ambientales, sensaciones, emociones e incluso información información para nuestra formación profesional, que en este caso pues es la enfermería. Las habilidades cognitivas van más allá de solo pensar y hablar, convivir, relacionarse o aprender y recitar la información como un robot. Es el uso del razonamiento para saber en qué momento aplicar el conocimiento, las adaptaciones que se les tiene que dar para que sea adecuado para determinada circunstancia y además las técnicas adecuadas para retener esa información y pues más enfocada en el estudio, las habilidades adecuadas, las habilidades primeramente necesarias y adecuadas para para llevar a cabo un estudio efectivo. Esta es la unidad 1 de habilidades cognitivas, que sería la introducción a las habilidades cognitivas. Empezamos con los procesos básicos de pensamiento, que pues serían los procesos primarios por los cuales se recibe la información, se procesa y además se emplea en nuestra vida diaria o en nuestra formación profesional. Empezamos primero por lo que es la observación, que es fijar la atención, identificando elementos característicos y pues también actitudes, emociones y cosas físicas si se habla de personas. Se divide en dos, que es la observación concreta, que vendría a ser la observación en ese mismo momento, como tal, que tú lo observes e identifiques sus características, y después sería el abstracto, que sería reconstruir lo visto. Aquí implica más la memoria, pero es la reconstrucción mental a la hora de tú recordar dichas características. Después tenemos lo que es la comparación, que es pues tomar dos sujetos de observación o más para establecer diferencias y similitudes entre ellos. La relación es buscar un elemento que sirva como algo que los una. Es algo así como la comparación cuando se establecen similitudes, pero la relación implica unirlos de cierta manera y así eh, como ligarlos. Y la clasificación pues es una extensión de la relación, ya que es eso mismo pero a un mayor nivel. En la relación pues sería como los animales, que son por ejemplo, los perros, que son del grupo de los caninos. Todos tienen pues tienen características muy específicas. Recuerdo que es principalmente por la característica de su dentadura, además de la inserción de sus músculos y bueno, otros elementos que son característicos de este grupo de los caninos. Pero la clasificación pues sería algo como muy característico, pero que sirva para meterlos todos en un mismo grupo. Tal es el ejemplo de los marsupiales, que pues la diferencia entre un koala y un canguro pues son muy distintos. Sin embargo, ambos se desarrollan de una manera muy similar, que es se da la concepción, nacen como 3 semanas después, salen de la madre siendo un feto y se desarrollan por fuera dentro de una bolsa que carga la madre. O sea, la bolsa la tiene la madre y ahí adentro se quedan hasta que son animales jóvenes. Es una característica muy específica, pero que es tan característica precisamente que se puede englobar a varios grupos de individuos, a pesar de que no sean necesariamente parecidos o iguales. Después tenemos lo que es la prueba de hipótesis, que es la prueba de la verdad. Encontrar un resultado o una suposición que tiene como base el método científico. Probar la hipótesis no implica que sea acertado o no sea
que sea correcto o que no sea correcto, sino que simplemente sea encontrar la verdad sobre lo que está pasando. Después tenemos lo que son los conceptos, que pues es una unidad de conocimiento que le da nombre y un significado a algo en particular. No se detiene solo a objetos o a personas, se detiene, o sea, engloba todo, engloba absolutamente todo lo que pueda ser nombrado precisamente. Después pasamos con lo que son las actividades cognitivas, que son aptitudes relacionadas al procesamiento de la información. No solo se recibe la información, sino que también se procesa, se entiende, se almacena y además se hace parte de sí mismo, de manera que lo puedes utilizar para la resolución de problemas o para tomar un determinado curso de acción. De ahí parte la inteligencia, que es precisamente la habilidad de poder procesar la información, comprenderla y emplearla para resolver un problema que está acompañado del aprendizaje y de las destrezas. Vamos a poner un ejemplo que pues serían los cavernícolas. Los cavernícolas, si hubiera uno en la actualidad, muy probablemente no sabría manejar una computadora o se le dificulte. Sin embargo, pues es experto, es diestro en todo lo que relaciona a la supervivencia en lugares inhóspitos. Entonces, realmente sería una persona ingenua, porque pues a lo mejor nosotros sabemos manejar cosas tecnológicas, pero no sabemos sobrevivir en la intemperie o a lugares altamente hostiles, por lo cual sí, la inteligencia no es un solo tipo, sino que existen diferentes tipos de inteligencia que, bueno, se subdividen en tres grupos grandes, que es la inteligencia abstracta, que es comprender. O sea, es de manera literal, es entender las cosas y el cómo suceden. Después tenemos la inteligencia mecánica, que pues es el saber el funcionamiento y aplicación de algo, ya sea una herramienta o sea, puede ir desde una herramienta como un martillo hasta algo súper complejo como un software o cualquier cosa que implique piezas mecánicas y que estén en constante movimiento. Después tenemos lo que es la inteligencia social, que es saber tratar con las personas, manejarlas, y pues eso implica pues tratarlas con respeto, características un poco más puntuales como saber por dónde llegarles, o sea, saber cómo es determinada persona y saber cómo hablarle, saber qué decirle, para así poder aprovechar sus fortalezas. Y pues esto implica mucho la parte del liderazgo. Y por último, en la unidad 1 tenemos lo que es la metacognición, que es ser consciente del aprendizaje, poder monitorearlo, encontrarle un sentido al aprendizaje, o sea, por qué hay que saberlo, y además el por qué sucede. No solo, no solo es necesario saber que si me duele la cabeza, tengo que tomar algo para el dolor. Eh, Actualmente en la facultad de enfermería, o bueno, el enfoque de enfermería no solo es saber para qué son los medicamentos, sino que también implica cómo actúan los medicamentos y saber en qué momento se da cierto grupo de medicamentos y en qué momento no. Un ejemplo pues sería si un paciente tiene insuficiencia renal, no le vamos a dar un medicamento que se metabolice por medio de los riñones porque va a tardar mucho en expulsarlo. Me pasó, bueno, no es que me haya pasado, sino que observé una vez un caso en el que un paciente pues estaba bajo sedación y como tenía insuficiencia renal y los medicamentos que lo mantenían dormido se metabolizan por el riñón, pues el efecto se prolonga, normalmente que serían 12 horas más o menos para que ya no haga efecto. De ese efecto de 12 horas se podía prolongar hasta 48 horas. Que bueno, es básicamente, no es de que lo elimine, sino que es hasta que se inactiva dicho medicamento dentro del cuerpo del paciente. Y pues bueno, eso sería una manera de ejemplificar la importancia de la metacognición. El que pues, repito, es ser consciente del aprendizaje, encontrarle un sentido, perdón, que es el por qué hay que saberlo y también por qué sucede. Es el aprendizaje como proceso que surge de las habilidades cognitivas. Empezamos con los enfoques teóricos, eh, iniciando con David Ausubel, que
su teoría se basa en dos caracteres. El arbitrario, que es el conocimiento previo, relacionándolo con el conocimiento que se busca aprender. Y la sustancialidad, que pues implica que no se aprende de memoria ni de manera mecánica, tampoco se repite la información leída de un libro en todos los contextos. La información se debe adaptar y le debes dar tu toque personal al momento de aplicarla para resolver un problema. El de Jean Piaget, que pues aplica conceptos de biología al psicoanálisis, diciendo que un niño es un ser activo que explora el mundo, cambiando en ambos. El niño cambiando el mundo y el mundo cambiando al niño. Está mediado por dos procesos, que es la asimilación, que es el niño cambiando el mundo, y la acomodación, que es el mundo cambiando al niño. Después tenemos la teoría de Vygotsky, que es el individuo interactuando con el medio que lo rodea. También habla de la diferencia mucho la habilidad adquirida en el momento, que sería como lo que aprendiéramos en un día, y su potencial real, que tanto puede desarrollar dicha destreza o dicho conocimiento para después aplicarlo. Basándose en el acompañamiento con gente más avanzada, que le van a ayudar hasta que pueda realizar las tareas él solo. Después tenemos las características y factores del aprendizaje. Pues el aprendizaje es un cambio de carácter a permanencia. No solo es madurar biológicamente, sino que también es la interacción del individuo con el medio ambiente. No es igual para todos, no todos aprenden de la misma manera ni con la misma velocidad. También otra característica es que quien está aprendiendo no va a identificar un error hasta el momento en el que un mentor o un maestro le diga que está mal. Para el estudiante, por ejemplo, siempre va a estar bien hasta que alguien le diga que no está bien, y que que dicho error sea confirmado con alguna referencia bibliográfica o algo. Ahí es donde entra el estudio. Siempre se tiene que buscar corroborar la información, nunca dar por sentado lo que nos dicen en la escuela, y siempre puedes buscar una segunda opinión que esté basada en hechos científicos. El aprendizaje está dividido en dos partes, o bueno, los factores del aprendizaje están divididos en dos factores, que es el psicológico, que ahí es donde entra la motivación, la percepción, la atención, el pensamiento y la memoria, y los factores sociales, que son la familia, la escuela y el medio ambiente. Por parte de la percepción, pues es simplemente la manera en la que las personas reciben la información, no necesariamente procesarlas. La atención es enfocar todos los recursos de percepción a un solo objeto, de manera que todo lo que esté por fuera, que no sea ese objeto, quede difuso. No implica que no le pongas atención, pero sí es un grado menor de atención. Y después lo que es la memoria, que ya implica parte del procesamiento de la información, que pues es recibir la información y almacenarla de alguna manera, codificarla y almacenarla de manera que pues podamos utilizarlo en cualquier momento. Se divide en corto plazo, que es toda esa información que no se codifica y pues por eso se olvida rápido, y la memoria a largo plazo, que difícilmente se olvida y dicha información se codifica de manera que queda casi que permanente, casi intacta. No, la memoria nunca es intacta, pues se queda en el individuo. Después tenemos lo que es el concepto de aprendizaje, que es adquirir conocimientos en general. Se utilizan cuando son útiles y pues no se debe dar sentada la información. Siempre puede haber una actualización o que nosotros recordemos mal. Aprender no implica que por siempre lo vamos a recordar. Después tenemos lo que son las condiciones para el estudio efectivo y aprendizaje, que pues por raro que suene hay que saber estudiar. Las señales de un buen aprendizaje es que pues hace que los conocimientos crezcan, las destrezas mejoren y pues también sepamos aplicar bien dicho conocimiento. Y pues algunas recomendaciones generales para un buen estudio sería pues establecer un horario de estudio, crear un plan de estudio para dar un poco más de consistencia y un camino que seguir, descansar, estudiar en un buen espacio y evitar distracciones. Muy importante esta última. El teléfono, por ejemplo, es la mayor distracción que hay en el escritorio de un estudiante.
Ok, continuamos con lo que es la unidad 3, que es el desarrollo de los procesos cognitivos superiores, empezando por lo que es el análisis. El análisis, pues, es un proceso de estudio. Se observa, se comprende y terminas obteniendo una conclusión lógica en base al observado y, pues, en general, en base a la realidad que te están presentando. Lo dividí en varios aspectos, pero voy a explicar los que yo considero que son más importantes. Primero, pues, es el análisis estructural, que evalúa todo lo que es la organización interna, tomando parámetros y componentes por más pequeños que estos sean. Después tenemos el análisis teórico, que son conceptos fundamentales. Todo es teórico, nada está puesto en práctica. Y tampoco se cuestiona su funcionamiento. Ahí es donde entra el análisis experimental, que pues es todo lo contrario al análisis teórico. El análisis experimental es todo lo empírico, todo lo que sea el funcionamiento y, pues sí, el funcionamiento y los efectos que tiene determinado fenómeno. Tenemos el análisis cuantitativo, que pues son números, cantidad, proporción, volumen, nunca se menciona la calidad. Y el cualitativo menciona solo la calidad sin tener en cuenta los números. Después tenemos lo que es la síntesis, que en pocas palabras es un resumen. Es un resumen, pero con las propias palabras de quien está aprendiendo. El objetivo de la síntesis es reducir la información o reducir la cantidad de palabras, letras, pero no cambiando lo que es el significado. Si el enunciado dice que 2 por 2 es igual a 4 y en la síntesis dice que 2 por 2 es igual a 6, ya no es una síntesis. Cambiando el mensaje, pues cambia completamente lo que es el propósito del texto. Después tenemos lo que es el razonamiento verbal, que es comprender la información por medio del habla, clasificando y ordenando y relacionando significados que pues se presentan meramente por medio del habla, como en discusiones, foros. Bueno, foros no, porque eso sería algo escrito, pero sí en alguna convención o algo similar. La razonación verbal influye directamente en lo que es la argumentación y la redacción, mejorando estos aspectos. Después tenemos la solución de problemas, que es aplicar el conocimiento para afrontar una adversidad y solucionarla. No hay mucho que decir, es básicamente eso, pero lo que sí hay que hablar es el aprendizaje basado en solución de problemas. Es básicamente el centro de cualquier tipo de disciplina que implique procesos de pensamiento en general, ya sea desde medicina hasta ingeniería. Siempre va a haber aprendizaje basado en la solución de problemas. En nuestro caso en enfermería o el área de salud en general, pues es a partir de lo que son los casos clínicos, identificar problemas y buscar una manera de solucionarlos o de tratarlos. Después está la toma de decisiones, que es el proceso en el cual un individuo o un grupo de gente pues decide un curso de acción. Por lo regular es de manera objetiva, pero pues no siempre es así. Es por eso que está el tema de los 6 sombreros de Edward Bono, que es una dinámica para tomar decisiones que no solo se puede hacer en grupo, sino también se puede hacer solo. Evita problemas de conflictos, pues alejando los estigmas y evitando posiciones o evitando que las personas se pongan a la defensiva. Se define por varios valores. El primer valor, pues, es que tienes un papel definido, no daña el ego, porque simplemente estás defendiendo una postura que quizás no te representa, pero tienes que cumplir ese rol, pues, para llevar a cabo la convivencia. Y también nos ayuda a pensar de manera diferente, ver las cosas desde un punto de vista diferente. El segundo valor es que dirige la atención a un elemento, que normalmente es el enfocado al color. Después explicaré qué color significa cada uno, pero pues toda tu atención se dirige a actuar como el color de tu sombrero. El tercer valor es la convivencia, ayuda a expresarse en grupo o incluso expresarse con uno mismo. El quinto valor es la química cerebral, pues ayuda, pues como tú sostienes argumentos que pues van más allá de lo que tú quieres, realmente no te genera ningún tipo de estrés de que la otra persona a la que le estás hablando
no te comprenda o no te siga la corriente, etcétera. Simplemente pues estás sosteniendo una posición que se te fue impuesta. Después tenemos los colores de los sombreros, que el blanco es neutral, es objetivo y trabaja meramente con la realidad, solo con información palpable y verificable. Tenemos el sombrero rojo, que son emociones, no necesariamente malas, pero pues es como un liderazgo emocional, sigue intuiciones y presentimientos. El negro es el pesimista, el sombrero negro ayuda a ver todos los posibles escenarios por los cuales, o todas las razones por las cuales no se puede llevar a cabo alguna acción. El amarillo es lo contrario, es el positivismo. El sombrero amarillo pues busca cualquier razón por la cual decir que sí se puede hacer o que se debe de hacer. Y el verde es la creatividad, busca soluciones de manera creativa y pues por lo regular es el más, a lo mejor es el que más se le complica a las personas, pero pues diría que este sería el más útil. La verdad yo pienso que en vez de centrarte en los problemas, deberías pensar en esos problemas, sí, pero enfocándote a buscar una solución. Y tenemos un sexto sombrero que no entra dentro de que sí entra dentro de la dinámica, perdón, pero no es como un rol cambiante. El azul por lo regular es el control, que es el líder de la reunión. Después tenemos lo que es el pensamiento crítico, que pues nos ayuda a organizar objetos, conceptos, perdón. Es imparcial y busca siempre una mejor opción, pues siempre con cosas comprobables, o sea, siempre trabajando mediante la realidad. Y el pensamiento creativo pues es flexible, es dinámico, es fluido y pues siempre busca crear algo nuevo. Juega con lo que es la inventividad del ser humano y también la imaginación del propio individuo. Muy bien, seguimos con lo que es la unidad 4, que son las modalidades actitudinales y conductuales hacia el aprendizaje. En primera instancia tenemos pues la origen y formación de las actitudes. Las actitudes pues es una postura de pensamiento, va principalmente orientado por creencias, emociones y vivencias. Incluso factores como el clima, un clima recurrente pueden influir en el individuo en su estado de ánimo que pues predispone ya una actitud ante a lo mejor el día o al realizar una tarea, por ejemplo. Si la persona se va levantando de recién de una siesta y pues no quiere dejar la calidad de su cama y encima afuera está helado, pues claro, va a predisponer a que la persona no se va a levantar de la cama hasta en un buen rato. De eso pues saltamos a lo que son las actitudes orientadas al desarrollo del aprendizaje. Lo anterior era más que nada como una introducción, ahora pues vamos a entrar más en materia, que pues son actitudes que primeramente nosotros al verlo podría ser como valores, no, o sea, parecía como los valores que nos enseñan en la primaria o algo así, pero cuando los aterrizamos a lo que es el aprendizaje, comienza a cambiar un poco lo que es el sentido de estas características. Primero es la independencia, que pues permite al estudiante asimilar y además como procesar contenidos específicos para interactuar con otros miembros de un grupo de aprendizaje, su familia o su comunidad. Y pues también comienza se me fue esta palabra, reformular y transformar sus conocimientos, de manera que o bien puede generar nuevos puntos de vista o incluso podría dar pie a la generación de nueva información. Además de que pues fomenta lo que son los hábitos y las habilidades como parte de su educación para la vida y su carácter. Después tenemos la responsabilidad, que enfocando en el aprendizaje pues es la responsabilidad de tener que aprender. Es proponerse estudiar y hacer el esfuerzo por estudiar, manteniendo esta responsabilidad y siempre revisando el proceso de aprendizaje, evaluando sus resultados, siempre mantener una mejora continua y nunca quedarse estancado. Como la enfermería, siempre tienes que estar muy actualizado, porque si te quedas atrás, pues vas a comenzar a perder terreno ante todos aquellos que te rodean. El compromiso pues implica una conexión entre los estudiantes y la actividad del estudio o del aprendizaje. Se manifiesta pues por la participación y
y la dimensión comportamental, el sentido de pertenencia hacia la escuela y pues la relación que guardan con sus profesores. Dicho término pues es como una vinculación psicológica entre los estudios, como o sea, psicológica con los estudios y con el compromiso académico. Después saltamos algo que pareciera que no tuviera nada que ver, que es la autoestima. Pero la autoestima, la verdad es que predispone ya la motivación. Si alguien no tiene una buena autoestima, su motivación por lo regular va a tener tendencias bajas. El autoestima pues es el valor que se da a la persona independientemente de sus aptitudes, o sea, es simplemente qué tanto se valora a sí misma y de qué manera se trata a sí misma. Y entrando en lo que son las capacidades o la percepción de las capacidades de las personas, pues está la autoconfianza. La autoconfianza es la creencia general de si voy a poder realizar una tarea. La autoconfianza está fuertemente ligada a experiencias pasadas o algo en lo que hayas estado practicando. Si estuve practicando reanimación cardiopulmonar y lo practiqué mucho y a la hora del examen pues me voy a sentir seguro de que lo voy a lograr porque ya he tenido una experiencia previa. Eso es la autoconfianza. Y la autoeficacia es muy parecido, pero por lo menos a lo que logré entender sería más bien ante nuevas experiencias. Si yo nunca, no sé, si yo nunca canalicé a un paciente, por ejemplo, me dicen, puedes canalizar a este paciente, yo voy a estar seguro de que puedo hacerlo, aunque no tengo una experiencia previa. Eso sería la autoeficacia. Sí, eso sería la autoeficacia. Y pues después tenemos lo que es la asertividad. La asertividad se relaciona mucho con lo que es el razonamiento verbal, pero ya de parte como como el transmisor de la información. Es comunicar información de manera asertiva, valga la redundancia, que pues implica no agredir, no imponer dicha información, siempre comprobando que la información transmitida sea verídica, pues porque de eso se basa la enseñanza-aprendizaje basado en la evidencia. Pues un ejemplo sería en las prácticas hospitalarias. Si yo veo que un enfermero está haciendo algo mal y le digo, pues de primera instancia a lo mejor se enoja, pero si le digo, leí en esta guía de práctica clínica que ahora de esta nueva manera se hace, así es más limpio, así es más seguro, así es más fácil, como sea. El punto es argumentar el por qué está mal o el por qué está bien para así evitar como esos conflictos de intereses o esas asperezas que se puedan generar a partir de nosotros transmitir una información. Que es la unidad 5, que pues es la motivación escolar. Empezando con lo que es el concepto y la importancia de la motivación. Yo creo que queda de más decir por qué es importante la motivación. Es como un trampolín, es literalmente lo que impulsa al estudiante a continuar, pues en este ámbito escolar. Como concepto, pues entendemos que es la necesidad o deseo de satisfacer o cumplir algo, siendo pues una fuerza interna que sirve como catalizador para realizar algo que se tenga que cumplir, sea una necesidad o un deseo. Pues un ejemplo de una necesidad sería alguna necesidad fisiológica como ir al baño o ir a tomar agua. Y pues el deseo se enfoca en aprender algo que no es vital ni tampoco es como necesario para su desarrollo, por ejemplo en este caso nuestro desarrollo profesional. Un deseo, un deseo que me motivaría sería aprender a tocar el piano, por ejemplo. Ni me agrega ni me quita, pero pues bueno, sí me agrega conocimiento, pero no me agrega nada escolarmente hablando. Pasamos con los tipos de motivación, que pues tenemos la motivación intrínseca. La motivación intrínseca está principalmente ligada a lo que son las recompensas externas. Las recompensas externas de realizar una acción o de estudiar algo, por ejemplo, estudiar medicina porque, no sé, estatus, reconocimiento, remuneración, pues siempre se trata de un prestigio o de algo externo. O sea, no es
como la realización de la persona. Siempre tiene que ser una recompensa tangible y que el cerebro pueda procesar. Tiende a ser como una motivación más fuerte, pero algunas veces, si se abusa mucho de esto, tiende a ser una condicionante, y si no se cumple esta condición de que pues nos brinda, no sé, la aprobación de un cierto grupo de personas, pues podría haber una gran baja en la motivación debido a esto. Después tenemos la motivación extrínseca, que es totalmente lo opuesto. La motivación extrínseca se basa no en la persona, o sea, sí en ti como persona, pero no en una recompensa externa. Es la recompensa de realizar una tarea misma. Usualmente pues está relacionado con lo desafiante que ésta puede hacer, poniendo a prueba a quien la realiza. Siempre es importante para la motivación extrínseca tener un sentimiento de satisfacción y no de frustración, porque si te frustra comienzas a perder motivación, porque pues si se te hace muy difícil hasta el punto que te frustra, pues te comienzas a plantear si de verdad estás haciendo lo que deberías hacer en tu vida, y pues comienza a bajar la motivación. La recompensa siempre se centra en ti como persona como tal. No es el reconocimiento externo, solamente el reconocimiento propio. Después tenemos las características de la motivación escolar. Tenemos que es un fenómeno psicológico interno. Es algo que no se mide ni se observa, sino que se estudia. Como se basa en comportamientos y resultados de cada individuo, es difícil poner como un cierto número de variables y decir, a ver, o sea, sí o sí tienes que caer en una de estas, te vamos a medir, lo que sea. No. Cada individuo es diferente, y pues tanto las respuestas como los resultados de cada persona pues siempre son variantes. Es complejo. Se refiere a que no se encasilla a un tipo de aspecto de cada persona, sino que siempre pueden presentarse aspectos cognitivos, emocionales y sociales. El aspecto social se enfoca a lo que es el reconocimiento, que es pues la motivación intrínseca. Podría ser por el estatus que da a tener X conocimiento, o el estudio de una carrera por mandato familiar o una tradición. Después el aspecto emocional, que se enfoca en aquello que te hace sentir mejor como persona, como estudiar para un examen y sentirte preparado para ello. Y pues las emociones o las emociones que evocan tocar un instrumento y saber que lo estás haciendo bien, principalmente. El aspecto cognitivo es el procesamiento activo y la interpretación de la información. Pues nuevas sensaciones, experiencias. Eso sería como una buena motivación para viajar a un país diferente, a probar comidas diferentes, probando sabores también, y pues experiencias en general. Es intencional y propositiva, siempre tiene un fin. Tú siempre estás motivado porque quieres lograr algo. No vas a estar motivado nomás porque sí, no. Tiene una intención y tiene un propósito final. La motivación genera conductas activas o persistentes, pues te ayuda a generar hábitos. Todo en pro de cumplir un solo objetivo, pues en este caso sería aprobar la materia, por ejemplo. Se retroalimenta, pues siempre una acción te lleva a otra acción. O sea, siempre una acción tiene su consiguiente respuesta, y no es diferente con la motivación. En este caso, pues te encamina a un camino pues de buenos hábitos, como se había mencionado anteriormente, y siempre es como te mantiene siempre sobre una misma línea, y se diferencia de la presión. Aquí es cuando mencionaba que no tiene que ser frustrante. Cuando tú te sientes presionado, lo que sientes es estrés. Realizas las actividades, sí, pero las haces estresado, perdón. Las haces estresado, te cansas más, sientes que necesitas dormir más, y un largo etcétera. Los factores, después tenemos lo que son los factores motivacionales, que pues tienen dos bases, que es la biológica y la social. La biológica es todo lo relacionado con las necesidades básicas o necesidades fisiológicas. Y pues los disparadores sociales son la necesidad de las personas de relacionarse, porque pues somos seres sociales. O todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver, que esté relacionado con lo que es la convivencia.
En este caso, pues los factores sociales serían el logro, la afiliación, la necesidad de estar pues en un grupo. Si aprender determinada destreza te lleva a un grupo en el que quieres estar, pues ahí entra la afiliación. El poder, tener la influencia sobre otros o las situaciones, pues siempre hace sentir a una persona mejor. La autorrealización es la máxima expresión de lo que es la motivación extrínseca. Solo se trata de ti. No quieres impresionar a nadie más, no quieres una recompensa que venga de nadie más, no. Solo tú te quieres sentir bien. El reconocimiento es prácticamente lo contrario al anterior. Es una expresión de la motivación intrínseca. Y pues, como digo, como dice la propia palabra, pues es ser reconocido. Que te idolatren, que te tengan puesto en un pedestal por saber hacer algo. Realizar una escultura y la expones y eres un gran artista, ese tipo de cosas. Después tenemos lo que es el componente los componentes de la motivación social, de motivación escolar, perdón. Son varios, bueno, no, son tres. Pues es el componente del valor, que es qué hago con la tarea. Se estructura a partir de la utilidad y la importancia que le demos al realizar una tarea, ya sea pues una tarea en casa o una tarea elaborada ahí mismo en la propia clase. Pues como se dice, es la utilidad. ¿Qué tanto me va a servir ese conocimiento adquirido por medio de la tarea en mi formación profesional? Después la expectativa, que es se basa en la pregunta de si soy capaz de realizar esta tarea. Corresponde a un sentimiento de expectativa. Es más bien qué es lo que yo espero lograr. O sea, ¿realmente puedo hacer la tarea? Y el componente emocional, que es cómo la persona se siente con esa tarea en específico. Pues los sentimientos y emociones son totalmente variables. Todos son correctos, ninguno está incorrecto. Pero pues siempre hay que cuidar ese aspecto que es como sobreactuar de cierta manera. Si de plano cierta actividad te causa demasiado estrés como para ponerte mal, hacerte sentir mal físicamente, pues quizás esa tarea no debas hacerla o buscar alguna otra alternativa. Ok, tenemos lo que es la unidad 6, que son las técnicas de estudio y aprendizaje. Empezamos con las técnicas de lectura. La lectura de comprensión es leer un texto y no solo leerlo por encima, no es solo leerlo rápido, es entender el contenido que te están presentando. Se enfoca en la integración de ideas, pues con ideas propias, vivencias e información, de manera que la puedes entender y la puedas relacionar más fácil a ti mismo y te la puedas quedar más fácilmente. Tenemos lo que son la elaboración de notas, que va de la mano con la lectura e incluso con el subrayado. Sirve para plasmar ideas que al estar estudiando quizás como estás enfocado en el tema que estás estudiando, muy probablemente esa idea que fue fundamental para que entendieras no se te queda grabada y al día siguiente se te olvida y no sabes cómo entendiste el tema y dices, pero si ayer sí lo entendí. Para eso sirve la elaboración de notas. Y pues la verdad a veces te puede, una sola nota te puede salvar como que toda la comprensión de un tema de diferente dificultad. Tenemos las técnicas de codificación de información, que es el subrayado de texto. Tiene como finalidad resaltar ideas principales y pues sí, es principalmente eso. Y se trata de leer el enunciado o leer el contenido, resaltar las ideas principales y siempre intentando tener diferentes colores. Lo más recomendable y lo más básico sería tener un color específico para las ideas principales y otro color, en específico para ideas secundarias. Después está el resaltado de texto, que no es lo mismo. Resulta que cuando tú estás subrayando, a lo mejor dices, es que todo este párrafo es importante, pero no va a subrayar todo el párrafo. Pierde el significado de resaltar. Pierde el significado de hacer que se note. Si todo está subrayado, ya nada va a saltar a la vista, ya nada va a ser único. Entonces, pues el resaltado es similar, pero
se utiliza menos el marcador con señas específicas, algún símbolo o con corchetes, que es lo más común, al inicio y al final del enunciado. Después tenemos lo que son la búsqueda de palabras clave, que es una manera de identificar puntos importantes. Y pues un buen ejemplo de cuando lo hacemos es cuando nosotros buscamos información y presionamos la tecla F3 o control F del teclado. Buscamos una palabra y ahí sale pues todos los espacios donde aparece esa palabra, para identificar en qué momento o bueno, en qué parte de todo el texto se está hablando de aquello que queremos saber. Además de que pues ya aplicado al tema de la memoria, le es más fácil al cerebro recordar cosas pequeñas para después irse a las cosas más grandes. Recordar ciertas palabras que después te vayan dando pistas hacia lo que es la información completa. Tenemos los resúmenes, que ya se había mencionado antes, que es la síntesis. Reduces la información para que sea más fácil de recordar. Siempre se recomienda utilizar un lenguaje propio, y una organización y entendimiento de ideas para que sea más fácil recordarlo. Si un resumen lo haces con tu propio vocabulario, se te va a hacer mucho más familiar y va a ser más amigable con la persona que esté repasando, pues en este caso tú mismo. Los organizadores gráficos pues resulta que son esquemas para acomodar información, pero es un poco complicado hablar de ello, así que voy a poner un ejemplo que sería el algoritmo del paro cardíaco. Viene en un esquema estratificado, un diagrama de flujo, que pues es como seguir una serie de pasos, que, o sea, te haces preguntas y esa pregunta te lleva una respuesta y esa respuesta te lleva otra pregunta y así. De manera que pues la información está organizada de manera lineal y tiene un orden en específico. Y cada una de las preguntas y respuestas te lleva a otro camino. Siempre te lleva por dos caminos. ¿El paciente está en paro? Sí. Pues adrenalina, RCP, un largo etcétera. ¿Sigue en paro? Sí. Vuelve al paso anterior. Así es como funciona un organizador gráfico. Pues es otra manera de estructurar la información. Y por último tenemos lo que es el uso adecuado del internet con fines académicos. Pues yo creo que es una sorpresa, no sería una sorpresa decir que el internet no lo usamos meramente para el aprendizaje, lo usamos principalmente para el ocio, hay que ser sinceros. Entonces pues es importante tener en cuenta el uso adecuado del internet, en especial cuando lo vamos a usar con fines académicos. Hay que tener en cuenta los criterios de búsqueda, que pues son diferentes pautas que se deben cumplir para considerar que una búsqueda en internet es de buena calidad. Primero es la autoridad. No es lo mismo que una universidad tenga un sitio web con información a que cualquier persona haya hecho una pregunta en cualquier sitio y alguien más le haya respondido. Por ejemplo, Yahoo, el Rincón del Vago, así es como se regía. La audiencia, perdón. Si el texto académico es para trabajos, muy probablemente estés haciendo un trabajo para personas entendidas en la materia. Entonces no sería necesario utilizar lenguaje coloquial o buscar información con lenguaje coloquial. El punto es que aprendas un lenguaje más técnico y más adecuado para tu carrera. El contenido. En el contenido, personalmente lo que yo hago es identificar la cantidad de errores de ortografía, que pues puede dar una señal o un indicio de que pues no, la persona que está brindando esa información no tiene el cuidado suficiente y pues implica que quizás no sea tan profesional o que no sea de mucha confianza. Eso también implica que el sitio en cuestión tampoco es de mucha confianza. Las condiciones de uso. Yo creo que es el más importante y el que más salió a relucir hace unos años, que pues fue con el caso de Wikipedia, que cualquier persona puede agarrar y modificar una página de información. Entonces sí, es básicamente eso, verificar si las personas que están brindando la información se deben identificar y que realmente puedas corroborar dicha información de identificación. Y el uso de base de datos. Son repositorios de información que no solo son confiables, sino que se mantienen en constante actualización.
Lo que más me llegó a la memoria al leer el tema, enciclopedias manejadas por universidades o de investigación o pedagogía. Eh, Esto porque este tipo de enciclopedias tienden a estar actualizadas mínimo unos 4 años antes de tu consulta. Y pues tenemos páginas como Es Cielo, que también son repositorios de información y son muy útiles, tienen información de muy buena calidad, pero cada artículo no está actualizado. Siempre tienes que buscar como el artículo que sea más nuevo, y como cambian mucho de repente lo que son los títulos, puede dificultar un poco la búsqueda de información, pero no es nada que no sea manejable. Por último, pues tenemos lo que, bueno, ya me voy a poner un poco más personal, ¿no? O sea, es una reflexión, es algo pues que ya no tiene mucho que ver o sea, sí tiene que ver con la materia, evidentemente, pero no hay como un guión. Preferí hacerlo como algo que me saliera un poco más del alma. Pues, la verdad, o sea, la verdad, lo que de las habilidades cognitivas, el tema que más me resonó fue la motivación. O sea, durante todo lo que es la carrera, pues claramente hubo momentos en los que dije, ay, sí, será bueno que continúe. Entonces, sí, el tema que más me resonó, la verdad, fue la motivación. Eh, pues claro, como se menciona en todo el trabajo, es como como un trampolín, es el impulso principal para continuar aprendiendo. Entonces, pues la verdad, ay, es que no, es muy complicado decir lo que es la reflexión, mi reflexión final. Es que ya como que o sea, la reflexión buena está en el trabajo escrito. Ahorita ya estoy con la voz cansada, ya hice muchas tomas, ya llevo muchas tomas que por el por consecuencia de que mi teléfono no tiene mucha memoria, pues las borré, así que no va a haber bloopers. Pero sí, la verdad me hubiera servido bastante haber llevado la materia bien en segundo semestre, porque pues mientras que la llevé en línea, la verdad la maestra que está en ese momento no dio un enfoque, la verdad, pues que está bastante completo. Mm, Hay cosas como que en el temario no se ven en los trabajos, pero la verdad eso me gusta, que haya más información, o sea, que se abarquen más temas en los trabajos que la carta descriptiva o el temario de la materia, porque amplía el conocimiento y no te cierra solo un tipo pues como un camino tan prefijado. De todas maneras, guarda cierta, cierta relación entre sí, así que sí, claramente está muy bien. Pues sí, las habilidades cognitivas definitivamente es algo que no solo se aplican bueno, se aplican en nuestra vida cotidiana, pero no sabía que, o sea, sí, por obviedad o por sentido común, se aplican en el aprendizaje, pero no había tenido un enfoque ni un acercamiento tan claro y tan específico como para aterrizarlo de manera tan efectiva en el proceso del aprendizaje y la enseñanza. Sinceramente, pues yo creo que es una materia que se debería dar en la facultad como tal, porque en Cisalud, eh, o sea, la verdad es que en Cisalud puedes tener horarios feos, pero no pasas tanto tiempo como ya estando en la facultad. O sea, en la facultad hace mucho falta como reafirmar la enseñanza de hacer mejor uso del tiempo. Estar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde fuera de tu casa, pues sí, te merma bastante el tiempo que tienes para estudiar, y pues eso se incrementa si vives en el valle, tienes mucho tiempo, tienes que trasladarte durante mucho tiempo, transporte público, etcétera. Entonces sí, yo creo que sería una materia más efectiva en la facultad de enfermería, y pues no solo en enfermería, sino en cada facultad que demande mucho tiempo ya al momento de pasar al tronco, pues ya, pues de la
profesión como tal y no tanto el tronco común. Porque siendo sinceros, la mayoría de personas de segundo a cuarto, que es cuando ya tienen este acercamiento hospitalario, lo más probable es que se le olvide la mayoría de cosas. Y pues sí, tampoco hay que echar mentiras. No voy a decir que por siempre y para siempre me voy a acordar de absolutamente todos los temas. Pero pues sabré dónde está la información y sé lo valiosa que es. Ahora que lo he trabajado durante un corto periodo de tiempo y pues que le he prestado la atención que se merece desde un principio. Muchas gracias y pues con esto concluyo lo que es el proyecto final.